que hoy se obtienen. Es falso que a Pemex y a la CFE no se les advirtió. Solo basta señalar que por las fuertes inversiones, el endeudamiento público interno, reitero, es de 2.9 billones de pesos y además de nada sirvió dejarle al capital transnacional vía los PIDIREGAS la infraestructura productiva, energética y petrolera de largo alcance, toda vez que con estos recursos destinados desde 1998 al 2013, el endeudamiento público interno suficiente para haber logrado las transformaciones que argumentan en la exposición de motivos de la reforma energética, y tan solo la CFE se le aprobaron para el 2014 la excesiva cantidad de 1.450.000 millones de pesos. La reforma al artículo 27 constitucional se establece que a Pemex se le asignarán obras y podrá incluso suscribir contratos conjuntos con empresas privadas, pero el artículo 6 transitorio queda inscrito que deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas y financieras de ejecución necesarias para explotar y atraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Diputado, ruego su paciencia para concluir mi exposición. Pero para competir se le da a Pemex un plazo de 60 días para demostrarlo así a la Secretaría de Energía, pero se mantiene su actual régimen fiscal que no le deja recursos para invertir en exploración o explotación y no podrá competir con las grandes petroleras internacionales. Esto, compañeras y compañeros, viene a mi memoria ese tratado de libre comercio con América del Norte que se suscribió para que en un lapso del 94, en un lapso de 15 años, el campo se tecnificaría y entonces estaríamos en condiciones de competir. Nada más alejado de la realidad. Y aquí hay compañeras y compañeros que conocen del campo. El campo vive un atraso ancestral. En el campo no hay tecnificación, no hay recursos suficientes, no hay créditos oportunos y baratos. Y para colmo de males, con la privatización de Fertimex, hoy para los campesinos el fertilizante está por las nubes. Compañeras y compañeros diputados, yo les pediría que no griten desde sus curules, que vengan aquí a debatir. El señor presidente es el que en un momento dado no estás inscrita, porque hasta eso las regañan. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá autonomía de gestión, indicará a Pemex qué sectores, en qué territorio se puede o no explotar. Será también la encargada de otorgar los permisos para refinar y procesar el gas. Y aquí, en donde se habla del territorio, para concluir, porque seguramente ya se quieren ir a dormir porque ni conciencia tienen para que no los dejara después de la aprobación que han hecho con relación al territorio del que aquí se habla. Yo quiero poner un énfasis en que nuevamente los pueblos originarios están en riesgo, así como lo establece hoy, que solamente con la mención de que son para fin de utilidad pública sus tierras, pueden, compañeras y compañeros, perderlas, como han perdido sus bosques, como han perdido sus aguas, como han perdido toda la riqueza que se encuentra en el subsuelo. Compañeras y compañeros diputados, ojalá y el día de mañana, para quienes vivamos, podamos ver de frente a las nuevas generaciones, a esos jóvenes que hoy no tienen oportunidad de empleo. No me refiero a sus hijos, a aquellos que seguramente Enrique Peña Nieto hoy les pagará muy bien y asegurarán el futuro de sus hijos. A esos no me refiero
a los que hoy no tienen ni qué comer. Compañeras y compañeros diputados, señor presidente, muchísimas gracias por su tolerancia. Por supuesto que me quedo con las ganas, como dicen en mi pueblo, de seguirles diciendo su precio y lo que valen. Hoy el PRD se le acusa de violento. No es más que lo generado por ustedes. Y como dijeran en mi pueblo, ustedes son chingaquedito. Esa es la realidad. Gracias, diputada Copete Zapot. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Gaudiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar sus reservas en un solo acto. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda estamos retrocediendo 75 años de desarrollo y sustentabilidad para el país. El 18 de marzo de 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo, que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Ahora estamos devolviendo nuestro petróleo a las compañías extranjeras. Está en nuestras manos el futuro de dos grandes empresas nacionales y que hoy dependemos de ellas para el desarrollo económico de este país. Con la minuta dictamen se permitirá la comercialización de energía eléctrica y serán abiertas a la participación de particulares, quienes por cuenta propia podrán llevar a cabo, entre otras tareas, la instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica que produzcan. La privatización es muy clara, compañeros. Tenemos que aprender de nuestra historia, porque de lo contrario estamos condenados a repetirla. Como ejemplo, me permito citar la reforma al artículo 27 constitucional del año de 1940. Fue una reforma consiguiente a la expropiación de las compañías petroleras. El párrafo sexto del artículo 27 se modificó, añadiéndole lo siguiente: que respecto del petróleo y los hidrocarburos no se expedirán concesiones y que la ley reglamentaria definirá la reforma en que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos. La intención era prohibir las concesiones para la explotación del petróleo. El constituyente de 1940 buscó la posibilidad de dar concesiones, pero que no fuera en explotación, para lograr congruencia en que el petróleo es propiedad originaria e inalienable de la nación, ya que los concesionarios no podían disponer del petróleo. La minuta, que no fue sometida a un dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales, como lo dispone el reglamento de la Cámara de Diputados, y que nosotros mismos aprobamos y estamos incumpliendo, reforma y adición a 3 artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28, sumamente importantes para el avance económico y sustentable de México. Los hidrocarburos y el sector energético dejan de ser una industria estratégica para el desarrollo del país y permitirán la inversión privada para compartir las utilidades por el aprovechamiento de la riqueza natural. Es increíble que una reforma tan trascendental
futuro de todas y todos los ciudadanos mexicanos, no sea estudiada, analizada y evaluada. Por ello, presento ante ustedes esta reserva al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me refiero a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, que es exclusivo de la nación, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, donde en estas actividades no se otorgan concesiones. Pero la minuta hoy dictamen que se presenta de manera contradictoria busca que se otorguen concesiones a particulares en la industria eléctrica. Es total y absolutamente evidente la falta de cuidado y seriedad con la que se nos hace presente esta minuta, que no previó una técnica jurídica ni legislativa, porque primero, prohíbe las concesiones en el sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y después, en el mismo párrafo, señala que sí se puede concesionar a particulares. Jugar con leguleyas interpretaciones motiva lacerar los derechos de los mexicanos y solo demuestra una vez más que las leyes en la Cámara de Diputados se están haciendo de manera rápida, sin debate y sin respetar el procedimiento parlamentario jurídico. Pero lo más importante, el aprobar la reforma como se presenta en la minuta, sin la revisión escrupulosa que amerita nuestra Constitución, motivará destruir las normas sociales que regulan el equilibrio de los habitantes de una nación. Por lo que propongo a ustedes, se subsane este error y se supriman 3 líneas del 5º párrafo del artículo 27 constitucional. Por ello, acudo a su sensibilidad política y juntos aprobemos la reserva que hoy se presenta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Gerardo Gaudiano. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar sus reservas en un solo acto. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, desde su concepción hasta su diseño, justificación, instrumentación y la difusión de su contenido, esta reforma energética privatizadora ha estado moldeada por las prioridades y los intereses extranjeros, no por los nacionales. En concreto, por los intereses del gran capital financiero internacional vinculado al desarrollo energético. La globalización se está moviendo de la unipolaridad norteamericana de la segunda mitad del siglo pasado hacia un nuevo orden económico multipolar, con potencias emergentes como la región China-India, la Unión Europea y el Pacífico Asiático. Para que Estados Unidos mantenga su hegemonía y su competitividad económica en el próximo cuarto de siglo, requiere tener garantizado y asegurado un insumo fundamental, la energía. Tiene tecnología, tiene mano de obra calificada, tiene capital
presume de democracia, tiene un Estado de Derecho fuerte, tiene también ahora un gestor involuntario, ciego, sordo, irresponsable, que es la mayoría de esta legislatura mexicana. Pero le hace falta garantizar la energía, y no cualquier tipo de energía, sino energía barata. En ese camino está nuestro vecino, enfocado a la tarea de remanufacturar sus procesos industriales a partir de energía barata, plenamente asegurada, y no solamente en su prioridad económica, sino también en su prioridad en materia de seguridad y soberanía política. Si algo debemos tener claro, después de la divulgación de documentos sobre espionaje realizado por Wikileaks y por Snowden, es que la prioridad de nuestros socios comerciales no es precisamente el comercio, sino las posibles actividades terroristas y las políticas energéticas de naciones espiadas. En efecto, hay una revolución energética en el mundo basada en el uso intensivo del gas shale y de la extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras. Estados Unidos está incrementando aceleradamente sus reservas y la producción de energéticos, especialmente de gas natural, de tal forma que a inicios de la próxima década podría pasar de importador a exportador neto. Esta sobreoferta de hidrocarburos tiene el objetivo de bajar el precio de energía y depender menos del inestable mundo petrolero del Medio Oriente. Estados Unidos está promoviendo esta transición energética de manera rápida, a tal grado que la región de América del Norte podría ser, al final de la década, la nueva Arabia Saudita y el Golfo de México, el nuevo Golfo Pérsico. De esta manera se garantizaría la hegemonía y viabilidad económica de la América del Norte en un mundo multipolar. ¿Qué le hace falta a esta política energética integracionista, continental y transnacional? Le hace falta un petróleo y un gas mexicano abierto y privatizado, libre de dogmas nacionalistas, de paradigmas soberanistas y de constituciones que avalen monopolios públicos como lo hacen los artículos 27 y 28 constitucional que hoy se modifican. Quiero recordarles que desde 1939, un año después de la expropiación petrolera, cuando representantes del gobierno mexicano negociaban con las petroleras nacionalizadas el monto y los plazos de la indemnización correspondiente, las compañías planearon la posibilidad de su regreso a México con una sola condición: que se reformara el artículo 27 constitucional que establece la preeminencia de la propiedad nacional sobre los hidrocarburos. 74 años después, gracias a esta legislatura, se está cumpliendo esta exigencia. Desde su diseño hasta su difusión, esta reforma energética ha tenido coordenadas, perspectivas y padrinazgos transnacionales. Desde la campaña presidencial, el candidato del PRI fue a Nueva York a anunciar su compromiso y abrir y privatizar el petróleo y el gas, intercambio petrolero por votos y un reconocimiento anticipado del gran capital, y al regresar a México lo negó todo. Como presidente electo en Londres, anunció que el petróleo mexicano se abriría a las transnacionales, y aquí lo volvió a negar. Después, en el Pacto por México, suscribió compromisos en materia petrolera, que hoy esta reforma nulifica e invalida. Concretamente, los compromisos 54, 56 y 57 advierten que no habrá reformas privatizadoras, que no habrá de ninguna manera este proceso que ahora estamos viviendo. Pudo más el Pacto de Nueva York y de Londres que el Pacto por México. Allá la verdad, aquí la mentira, la manipulación y el doble discurso. Con esa ruta entreguista preestablecida, no debe extrañarnos que la prensa extranjera estuviera más informada y actualizada del contenido de la reforma energética que esta soberanía nacional. Una vez más se confirmó la función de ventanilla de trámite, de resumidero de acuerdos, de lavamanos político que el Poder Ejecutivo y la partidocracia dominante del Pacto por México le han conferido a esta legislatura.
suponiendo sin conceder que dentro de una década América del Norte se convirtiera en la nueva Arabia Saudita del mundo, ¿qué papel jugaría México? El mismo que actualmente tiene precisamente una nación, Yemen, en la cuenca petrolera arábiga, al sur de la Arabia Saudita, un depósito natural de petróleo y gas natural de los saudiárabes, no de los yemenitas, administrado por una cleptocracia política como una de las sociedades más desiguales del mundo árabe y con una historia política marcada por la violencia, el autoritarismo, las protestas sociales y las revueltas guerrilleras. Esta reforma energética no está diseñada para la independencia ni para la revolución energética de México, sino para ahondar su dependencia y su condición de maquilador y exportador de energéticos. Se los voy a demostrar de una manera muy sencilla. En las casi 7,000 palabras que contiene la iniciativa, no se menciona una sola vez el término clave que utiliza cualquier política energética independiente y soberana: seguridad energética nacional. Los 10 conceptos que más se mencionan son contratación, asignación, producción, propiedad particular, exploración, extracción, subsuelo, fondo y fideicomiso. Esto nos evidencia que la iniciativa está diseñada con una visión de comerciantes, de mercaderes y de abogados corporativos, no con una perspectiva de un estratega, de un estadista o de un líder nacional. Es una iniciativa pensada en cómo hacer del petróleo un buen negocio para extranjeros, para una oligarquía económica, y no cómo hacer el petróleo una buena oportunidad para el desarrollo. Se les olvidó que la seguridad estratégica nacional es la concepción y el concepto clave de la política energética de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Argentina y todos los países productores del petróleo. La seguridad energética es en el mundo el criterio petrolero por excelencia, y lo que ustedes, señores legisladores, lamentablemente han abandonado a su suerte y con ello han puesto al país en un peligro inminente. Seguridad energética nacional es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están reconfigurando sus economías domésticas para conservar una posición hegemónica en el nuevo orden mundial multipolar. Seguridad energética nacional es el detonador con el que China e India están creciendo a tasas superiores del 8%. Seguridad energética nacional es lo primero que apuntaban las potencias petroleras en sus estrategias de apertura, asociación y expansión, desde Arabia Saudita hasta Brasil. Seguridad energética nacional es lo que argumentó Argentina el año pasado para revocar a Repsol las concesiones petroleras, porque no cumplió ninguno de los requisitos de ley, es decir, no cumplió su programa de inversión, no pagó los impuestos que debía, no le cumplió a los trabajadores argentinos, las obligaciones contractuales dejaban en un desastre ecológico a las áreas de explotación. Seguridad energética nacional es lo menos que trae esta reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica. Lo que a ustedes les preocupa es extraer, termino presidente, lo más rápido el petróleo y el gas del subsuelo y monetarizarlo, es decir, venderlo al mejor postor y que el fisco reciba algunos pesos por ello. No les preocupa transformarlo, ni agregar valor a través de su transformación en productos químicos o en insumos básicos. Con esta visión, México está perdiendo. Me parece muy lamentable lo que está pasando. Esta reforma no va a revolucionar los hidrocarburos en el país, en cambio, sí va a revolucionar la doctrina entreguista constitucional. Los hidrocarburos ya no serán de la nación, serán del que posee la concesión o el título o la licencia. Serán dueños las transnacionales. Otro ejemplo de cómo la iniciativa ha descuidado la seguridad energética nacional es la forma como deja abierta la puerta a la judicialización internacional de las controversias petroleras. No hay una sola línea para prevenir que las controversias internacionales por la exploración y extracción de hidrocarburos se den en la nación.
Estas se resuelven de manera preeminente en tribunales internacionales, señores legisladores. México renuncia a sus tribunales nacionales. A partir de esta aprobación, todos los conflictos serán resueltos en tribunales internacionales. Recuerden ustedes que tan solo en el reciente juicio que perdió Pemex frente a Ciemex y a la coreana SK Engineer, fue condenado Pemex y el gobierno mexicano a pagar 550 millones de dólares, lo que cuesta un pozo en aguas profundas. Concluyo, presidente, por supuesto que jamás una legislatura entreguista y vendepatrias será capaz de incluir una cláusula de preeminencia y prioridad de la Constitución mexicana sobre las controversias constitucionales petroleras, sobre las controversias que se susciten por la exploración y explotación del petróleo, porque eso sería romper con el espíritu globalizador de los tratados comerciales internacionales, especialmente del Tratado de Libre Comercio, y que lamentablemente estarán sujetos a él. Lamentablemente, señores legisladores, no han leído. Hay 3 elementos que un diputado del PRI me recordó: competitividad, corrupción y tribunales internacionales. Estos 3 elementos son claves para entender lo que ustedes están cometiendo con esta traición a la patria. Presidente, le pediría, preparé desde la noche anterior un documento que le pido que plasme íntegro en el diario de los debates, porque esto que ahora discutimos es histórico, señores diputados y diputadas. Muchas gracias. Gracias a usted, así se hará. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas en un solo acto. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Con el espíritu del Constituyente de 1916 y 1917, se construyó el contenido de los artículos 27 y 28 de la Constitución, reafirmándose su perfeccionamiento por el Poder Revisor de la Constitución, con sus correspondientes reformas de 1934 y 1983, respectivamente. Don Venustiano Carranza, procurador e inspirador de la Constitución aún vigente, decía en su mensaje ante el Constituyente de 1 de diciembre de 1916: a mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme con nuestros antecedentes políticos y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros,
propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro es, no me cansaré de repetirlo, constituir el gobierno de la República respetando escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus derechos que siente el pueblo mexicano. Y concluía más adelante, este progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político, porque los pueblos se persuaden muy fácilmente de que el mejor arreglo constitucional es el que más protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesión completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condición de que éste no lesione el derecho de los demás. Indudablemente, la propiedad, uso y explotación de los recursos naturales constituye parte trascendental en el desarrollo soberano, económico y social de nuestro país. Presidente, por favor, necesito agua. Muchas gracias. Ustedes de veras no tienen tiempo, no tienen disposición, le están robando a la nación, se vinieron a meter a este rincón para robarle a la nación. Tengan un poco de respeto, yo los respeto, por favor. Solo pedí agua. La constitución política de nuestro país no solo es, como se suele decir, la ley de leyes, sino que es el estatuto que otorga e impone identidad soberana al pueblo mexicano. Hemos ordenado un mandato que nos obliga a convivir dentro de un específico sistema de propiedad individual, social y pública, y un orden económico a seguir en el uso y disfrute de nuestras libertades al desarrollarse las actividades económicas competitivas en los términos de los artículos 25 al 28 de nuestra ley fundamental. El artículo 27, en términos generales, dispone que el dominio directo, intransmisible de los recursos naturales existentes dentro de las llamadas áreas estratégicas corresponde a la nación, específicamente los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Por su parte, el artículo 28, en su párrafo cuarto, dispone con toda claridad: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: petróleo y los demás hidrocarburos. Remite ese párrafo al artículo 25 de la propia Constitución, donde se ordena, sin excepciones, el manejo exclusivo de la propiedad nacional, no sin agregar que el Estado, al ejercer su comprometida rectoría económica, siempre lo debe hacer para proteger la seguridad y la soberanía de la nación. Se reafirman aún más las áreas económicas especiales bajo estos dos párrafos del artículo 25, que cito textualmente y ojalá pudieran tomar en cuenta. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. En este sentido, habrá que recordarle a los señores legisladores que la esencia del contenido de los artículos 25, 27 y 28 vigentes fue aprobada por el Constituyente Permanente y Poder Reformador de la Constitución por verdaderos patriotas del PRI y verdaderos patriotas del PAN, no atados como los tienen ahora. También se les recuerda que la expropiación de 1938 tuvo como fundamento la defensa de la soberanía nacional al rescatar la industria petrolera que estaba en manos de empresas extranjeras, saqueadoras, y por lo que representaba esa pérdida para ellos, quisieron recuperarla a cualquier costo. Sin embargo, no pudieron. Así que no crean ustedes que porque ganan una votación aquí, ya tienen todo en las manos. Falta que el pueblo participe, falta que el pueblo decida. Está rodeado de mucha gente que no está dispuesta a ceder los recursos naturales de nuestro país. No crean que ya ganaron. Pemex no se privatiza. La patria se defiende. La patria, unidos y organizados, vamos a salir adelante. Ahora, ustedes, señores legisladores, con estas reformas, bajo argucias y engaños a la ciudadanía, pretenden la privatización de la industria petrolera, sin haber hecho una consulta a la ciudadanía, como la mandatan los artículos 1 en materia de derechos humanos, 26, 35, fracción 8ª de la Constitución, cuyo contenido da certeza al artículo 39 de dicho ordenamiento, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. El gobierno mexicano se dice respetuoso de las leyes y de los tratados internacionales. Sin embargo, su violación es evidente, pues con esta iniciativa demuestra todo lo contrario, al no respetar su propia Constitución y los tratados internacionales, como lo es el Pacto de San José, específicamente en lo concerniente a los numerales 1, inciso 1 y 29, inciso B. Si se aprueba esta reforma, este país dejará de ser de los mexicanos. Entrarán empresas extranjeras, no a generar beneficios, sino a explotar nuestro petróleo. Termino, señor presidente. Los mensajes del gobierno de Peña Nieto están difundiendo en radio y televisión que la reforma petrolera traerá beneficios para los mexicanos, porque habrá gasolina más barata, mentira, gas más barato, mentira, y electricidad más barata, mentira, y lo vamos a ver, y el pueblo va a comprobar que ustedes les están robando. Sé que tienen mucha prisa, pero se van a aguantar otro poquito. La mayoría de los que debe decidir si la industria petrolera se privatiza o no, no es la mayoría de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión ni de los estados de la República, sino la mayoría que está allá afuera y que no quiere que las empresas transnacionales vuelvan a entrar. En suma,
la reforma y adición a los artículos 25, 27 y 28 respectivamente, que impone a los mexicanos, sin su voluntad, una transformación en su vida política, no vas a tener tiempo de todo lo que te van a gritar en la calle, en tu casa, en la escuela, la humillación que van a sufrir tus hijos. Aquí les dejo el tiempo. Aguántense la vergüenza por lo que están haciendo con este país. Gracias, diputada Gloria Bautista. Gracias a usted. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar sus reservas en un solo acto. Buenas noches, compañeros. Buenos días, compañeros y compañeras. Y voy a dar lectura a algo que creo que es importante reflexionemos. El espíritu de la libertad es contrario al pensamiento único. Este último impone, no dialoga, porque carece de argumentos y violenta la interlocución. Se apega a fatalismos determinalistas. Su verticalidad y unilateralidad suprime y aplasta y excluye. Teme a la diversidad, huye al debate, es ajeno a la multiplicidad de voces y proclive a la suspensión bajo cualquier motivo. El pensamiento único acrítico solo admite la incondicionalidad, las alabanzas. De modo recurrente, la libertad de pensamiento se ha mantenido en tensión contra las tendencias encaminadas a imponer el pensamiento único y las tentaciones autoritarias, que es lo que hoy vivimos y percibimos en esta Cámara. Compañeros, voy a presentar la reserva en el artículo transitorio 14º, para que pueda ser eliminado, ya que establece la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. Se privilegia la estabilidad financiera, mas no la inversión en actividades productivas, y solo bajo condiciones excepcionales y con la mayoría calificada. La Cámara de Diputados podrá aprobar la integración de recursos de ahorro público al presupuesto de egresos de la Federación. Es por eso que se plantea que sea eliminado de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Roxana Luna Porquillo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar sus reservas en un solo acto. Adelante, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Tiene usted el uso de la palabra.
Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, la presente reforma que hoy se está aprobando en lo general es el mayor atraco a la nación mexicana, después del FOBAPROA y el IPAB. Los partidos que hoy detentan el poder entregarán a la inversión privada los sectores que más dividendos económicos dan al país y que constituyen su principal sustento. El entreguismo del gobierno solo está siguiendo las políticas neoliberales implantadas por el capital transnacional, quienes en un falso y retórico discurso del bienestar nacional privatizaron las empresas del Estado. ¿Acaso no dijeron al pueblo de México que al privatizar Telmex las tarifas en telefonías iban a ser las más baratas del mundo? Y hoy la telefonía mexicana es una de las más caras del mundo. Hicimos en México al hombre más rico del mundo en medio de los millones y millones de pobres de este país. Al igual que ayer, se quieren vender la idea de que con la privatización de los hidrocarburos, el petróleo y la energía, el Estado recibirá mayores beneficios económicos, se producirán mayores empleos y disminuirán los costos de la energía, gas y gasolinas. Mentira, porque el gobierno recibirá menos ingresos de la renta petrolera. Y esos faltantes serán sacados de los bolsillos de los mexicanos a través del aumento de impuestos y la creación de otros. El diésel, gasolina, y cada vez es más caro, y en el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2014 se autorizaron sus aumentos mensuales. Es una falacia que la presente reforma busque abaratar sus costos cuando las tendencias mundiales demuestran lo contrario. ¿Por qué en México tendría que ser diferente si cuando éramos un país productor no lo fue? ¿Por qué ahora sí? Los que hoy ostentan el poder dicen que aceptarán el juicio de la historia, como si eso les preocupara. Así de consternados estaban al aprobar el FOBAPROA, en el que nos endeudaron por generaciones, y hoy le dieron la vuelta a la página de esta historia. Así que no les importará privatizar lo poco que queda de la soberanía nacional. El petróleo es de los mexicanos, no de los gobernantes. El petróleo es parte de nuestra cultura nacional, pese que hoy quieran privatizarlo. Pueblo de México, no permitamos este nuevo robo y alcemos nuestras voces en contra de esta reforma. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas en un solo acto.
Diputadas y diputados, mienten aquellos que hoy con la reforma al artículo 25, 27 y 28 sostienen que esta reforma no es privatizadora. Hoy con esta reforma prácticamente en algunos años se hará más dependiente este país en el ramo energético. Pero diputadas y diputados, no cabe duda que México es un país de inmensa riqueza. Imagínense ustedes, nuestro país ha sufrido más de 500 años de voraces saqueos, ha aguantado más de 80 años a gobiernos nefastos que han hundido a la población en un clima de inseguridad, recurrentes crisis económica, pobreza y marginación. Con la reforma privatizadora que ya aprobaron con los votos del PRI, PAN y Verde, entregan la riqueza de este país a los capitales privados. El proceso de globalización, entendemos desde la izquierda, obliga a los estados y a las naciones a adecuar su marco jurídico con la intención de ser más competitivo y poder diseñar estrategias efectivas que impulsen a los países a un verdadero desarrollo, a un crecimiento sostenido y sustentable, que consecuentemente represente una mejor calidad de vida para la población en su conjunto y edificar un verdadero Estado funcional y de derecho. Dicho esto, nos parece que la falta de visión de este gobierno en cuanto a la implementación y conducción de las políticas públicas le ha quedado a deber a los mexicanos. Esta reforma privatizadora, producto de la incapacidad y falta de imaginación del gobierno, no beneficia ni beneficiará a nuestro país. Beneficia a los capitales extranjeros y privados. En la izquierda estamos convencidos que requerimos una reforma energética, pero no en los términos que hoy los priistas y panistas han aprobado. En el PRD seguimos sosteniendo que podemos sacar adelante al sector petrolero y energético con los 8 puntos que hemos dado a conocer en todos los foros y discusiones, los cuales no ponen en riesgo ni al sector petrolero ni a la soberanía nacional. Cínicos e insolentes son aquellos que han ocupado los medios de comunicación para repetir una y mil veces la mentira de que esta reforma contempla el sentir del ingeniero Lázaro Cárdenas en aquel 18 de marzo de 1938. Es indignante que ocupen la mentira y el chantaje para tratar de convencer al pueblo de que la puñalada que hoy dan a México le favorecerá a la mayoría de los mexicanos. Otro de los argumentos tramposos que han dado en las diferentes discusiones con el afán de justificar la aprobación de esta contrarreforma es el de Petrobras de Brasil, y es ingenuo el que considere que convertir a Petrobras en una empresa de capital mixto fue lo que llevó a esta empresa a los niveles de competitividad que hoy goza, o que Brasil es la potencia que es por abrir su sector petrolero a los capitales extranjeros y privados. No, compañeras y compañeros, el gran mérito del gobierno de Brasil fue la inversión en tecnología, en la implementación de estrategias expansionistas de exploración y explotación y la creación de un marco jurídico en el que la nación conserva primordialmente la rectoría de los hidrocarburos como un polo estratégico de desarrollo. La falta de rumbo del gobierno es evidente, tal es así que hasta el día de hoy no sabemos qué pretende el gobierno con esta reforma, más que entregar nuestra industria petrolera al capital extranjero y privado. No sabemos si solamente pretende aumentar la producción para poder vender más crudo o monetizar la riqueza o generar industria en la petroquímica o en la refinación. Aquí nadie sabe cuál es la política petrolera. No contamos con política de desarrollo, no generamos empleos. Con la evasiva al debate, consciente en el destino
fatídico al que nos ha condenado este gobierno. Es de elemental conocimiento que aquel país que no tiene industria no genera desarrollos. La apertura que hoy nos plantean nuestros compañeros diputados y diputadas del PRI y del PAN, que por cierto presumen que es su idea, en realidad es la recomendación de un grupo de trabajo del Senado de Estados Unidos. Pero la verdad no nos extraña que sean ustedes los que lo propongan. Ya es cotidiano ver a muchos legisladores y legisladoras que con el afán de obtener privilegios olvidan su responsabilidad legislativa y calidad de representantes populares y se doblegan ante las tentaciones del poder y de los dueños del capital. No sirven ni representan al pueblo, sino a su desmesurada ambición. No se coloquen al lado de la raza explotadora. Repetimos lo que pasó el 18 de marzo de 1938, que fue una decisión que representó un auténtico triunfo de la nación mexicana en contra de la oligarquía y del liberalismo. Les pido, compañeras y compañeros diputados, que se despojen de ese cascarón priista, panista y verde ecologistas, porque sé que muchos de ustedes aún no se encuentran convencidos de este producto milagro que nos pretende vender el Ejecutivo. Apelo a su nacionalismo y compromiso con la soberanía nacional, con los sectores estratégicos de nuestro país, pero sobre todo apelo a su compromiso con el pueblo de México. Mienten los que hoy sostienen que con esta reforma van a bajar los precios de la gasolina, diésel, gas y energía eléctrica. Mienten porque esto no sucederá. Por eso, mi reserva es de que en el artículo 27, en sus párrafos 6 y 7, se recoja el texto original. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado Pedro Porras Pérez. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas en un solo acto. Compañeras y compañeros legisladores, con gran pesar, buenos días, diputado. Con gran pesar acudo a esta tribuna para manifestar mi reprobación a esta reforma privatizadora, pero también para denunciar la falta de procedimiento y de buenas formas por parte de la mesa de este pleno, quienes hoy actúan como rufianes, bandidos de la nación, que en lo oscurito quieren aprobar esta reforma escondidos en el patio trasero. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están condenadas a desaparecer. Lo más grave es que el pueblo está adormecido.
desconoce la traición que aquí se está concretando, pero mañana, ténganlo por seguro, los electores sabrán quiénes están traicionando a la patria y están entregando los energéticos a las empresas transnacionales. Se ha llevado a cabo una campaña mentirosa de millones y millones de pesos